Imagina que estás en el siglo XVIII. Frente a ti se alza una ciudad que parece desafiar todas las leyes de la lógica. No está construida sobre una gran llanura fértil, no posee enormes minas de oro ni extensos territorios agrícolas. Está levantada sobre pequeñas islas rodeadas de agua, barro y canales, y sin embargo, esa ciudad se ha convertido en una de las más ricas y poderosas del mundo. Esa ciudad es Venecia. Hoy, cuando escuchamos su nombre, solemos pensar en góndolas, puentes románticos y turistas recorriendo sus estrechos canales. Pero durante siglos, Venecia fue mucho más que eso. Fue una potencia comercial, una república independiente y una de las mayores fuerzas navales de la historia. De hecho, existe una idea equivocada muy común. Muchas personas creen que Venecia siempre fue simplemente una ciudad italiana. La realidad es mucho más sorprendente. Durante más de 1000 años fue un estado independiente con sus propias leyes, gobernantes, ejército y ambiciones. ¿Cómo logró una ciudad construida sobre el agua dominar gran parte del comercio mediterráneo? ¿Y por qué terminó perdiendo el poder que parecía eterno? Para responder a esas preguntas debemos viajar muchos siglos atrás. Todo comenzó durante los últimos años del Imperio Romano. Europa atravesaba una época de profundas transformaciones. Las invasiones germánicas sacudían el continente y muchas ciudades sufrían saqueos constantes. Para miles de personas el futuro parecía incierto. Buscando seguridad, numerosos habitantes huyeron hacia una zona poco atractiva para los invasores, una gran laguna situada en la costa del mar Adriático. Aquellos islotes pantanosos no parecían el lugar ideal para fundar una ciudad. Sin embargo, tenían una ventaja enorme. Eran difíciles de atacar. Los invasores podían moverse con facilidad por tierra firme, pero navegar entre canales, marismas y aguas poco profundas era mucho más complicado. Poco a poco surgieron pequeños asentamientos, casas sencillas, muelles improvisados, comunidades dedicadas a la pesca y al comercio local. Nadie podía imaginar que aquellos humildes refugios acabarían convirtiéndose en una de las ciudades más influyentes del mundo. La clave del éxito de Venecia fue comprender algo fundamental. La riqueza no siempre nace de la tierra, a veces nace de las conexiones. Venecia ocupaba una posición privilegiada entre Europa y Oriente. Era como un puente entre dos mundos. Desde Asia llegaban especias exóticas, sedas, perfumes y productos de lujo que fascinaban a los europeos. Desde Europa partían metales, tejidos y otras mercancías. Y en medio de todo ese intercambio estaba Venecia. Cada barco que atracaba en sus puertos generaba riqueza. Cada mercancía que cruzaba sus mercados aumentaba su influencia. Mientras muchos reinos se centraban en conquistar territorios, los venecianos entendieron que controlar el comercio podía ser incluso más rentable. Durante siglos perfeccionaron sus rutas comerciales y construyeron una red que se extendía por gran parte del Mediterráneo. Su riqueza creció de forma extraordinaria. Pero el comercio necesitaba protección, y ahí apareció otro de los grandes secretos de Venecia: su flota. Los venecianos comprendieron que quien domina el mar domina el comercio. Por eso construyeron una de las armadas más impresionantes de la Edad Media. En el corazón de la ciudad se encontraba el Arsenal de Venecia, uno de los complejos industriales más avanzados de su tiempo. Allí se construían barcos a una velocidad sorprendente para la época. Los trabajadores estaban especializados, la producción estaba organizada, las embarcaciones salían listas para navegar por todo el Mediterráneo. Gracias a esta poderosa flota, Venecia protegió sus rutas comerciales y expandió su influencia hacia numerosas islas y puertos estratégicos. La ciudad se convirtió en una auténtica potencia marítima, pero Venecia también destacó por algo poco habitual en la Europa medieval: su sistema político. Mientras gran parte del continente estaba gobernado por reyes hereditarios, Venecia funcionaba como una república. Su líder era conocido como el Dux. Sin embargo, el Dux no gobernaba como un monarca absoluto. Su poder estaba limitado por distintas instituciones y consejos. La nobleza veneciana diseñó un sistema complejo destinado a evitar que una sola persona acumulara demasiado poder. No era una democracia moderna. La mayoría de la población no participaba en las decisiones políticas. Pero comparada con muchas monarquías de la época, Venecia disfrutó de una estabilidad extraordinaria, y esa estabilidad contribuyó enormemente a su éxito. Durante siglos, mientras otros estados sufrían guerras civiles y disputas sucesorias, Venecia mantuvo una notable continuidad política.
Llegamos ahora a uno de los episodios más sorprendentes de su historia, la Cuarta Cruzada. A comienzos del siglo XIII, miles de cruzados se preparaban para marchar hacia Tierra Santa. Necesitaban barcos, y Venecia era la única potencia capaz de proporcionarlos. Sin embargo, las circunstancias cambiaron rápidamente. Problemas financieros, intereses políticos y decisiones inesperadas desviaron el rumbo de la expedición. Lo que comenzó como una cruzada terminó convirtiéndose en un ataque contra Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. En el año 1204, una de las ciudades más importantes del mundo fue saqueada. Venecia obtuvo enormes beneficios, nuevos territorios, nuevos puertos, nuevas oportunidades comerciales. A corto plazo fue un triunfo espectacular, pero también dejó profundas heridas que afectarían al equilibrio político del Mediterráneo durante siglos. Durante los siglos Tece, Corce y Keize, Venecia vivió su época dorada. Era una ciudad rica, cosmopolita y dinámica. Por sus calles circulaban comerciantes procedentes de lugares muy distintos. En sus mercados podían encontrarse productos llegados desde regiones lejanas. Sus palacios reflejaban una riqueza impresionante. Sus artistas contribuían al florecimiento cultural de la ciudad. Venecia era mucho más que un centro comercial, era una de las grandes capitales del mundo medieval. Sin embargo, ninguna potencia permanece para siempre en la cima. A finales del siglo XV, comenzaron a producirse cambios que transformaron la historia mundial. Los exploradores portugueses encontraron rutas marítimas directas hacia Asia. De repente, muchas mercancías podían llegar a Europa sin necesidad de pasar por el Mediterráneo oriental. Y eso significaba algo muy importante. Ya no era imprescindible pasar por Venecia. La ciudad empezó a perder parte de la ventaja que había disfrutado durante siglos. Al mismo tiempo surgieron nuevos competidores, nuevas potencias, nuevas rutas comerciales y una amenaza cada vez mayor, el Imperio Otomano. Los venecianos lucharon por conservar sus posesiones y su influencia. En ocasiones lograron importantes victorias, en otras sufrieron derrotas dolorosas, pero la tendencia era clara. El equilibrio de poder estaba cambiando. Poco a poco, la Gran República comenzó a perder protagonismo. Aún así, Venecia logró sobrevivir durante siglos. Su capacidad de adaptación fue extraordinaria. Pocas ciudades en la historia han demostrado una resistencia semejante, pero finalmente llegó el momento que nadie había imaginado. En 1797, los ejércitos de Napoleón Bonaparte avanzaban por Europa. La vieja República de Venecia ya no poseía la fuerza necesaria para resistir. Después de más de 1000 años de existencia independiente, la República desapareció. Era el final de una era. Una de las entidades políticas más longevas de la historia había llegado a su fin. Sin embargo, su legado continúa vivo. Venecia nos enseña cómo el comercio puede transformar sociedades enteras. Nos recuerda que las rutas económicas pueden ser tan importantes como los ejércitos. Nos muestra cómo la geografía influye en el destino de los pueblos. Y también nos advierte sobre la necesidad de adaptarse a los cambios, porque incluso las potencias más poderosas pueden perder su posición si el mundo evoluciona más rápido que ellas. Quizá esa sea la gran lección de la historia de Venecia. Una pequeña comunidad nacida en una laguna aparentemente insignificante logró convertirse en una de las mayores potencias de su tiempo. Durante siglos conectó continentes, impulsó el comercio internacional y dejó una huella profunda en la historia de Europa. Y todo comenzó en un lugar donde nadie esperaba que surgiera una gran civilización. A veces los lugares más improbables terminan cambiando el mundo.